Si hasta este momento solamente he creado libros de bajo y medio contenido en Amazon KDP, ¿cómo puedo empezar a crear libros de alto contenido? O lo que es lo mismo, ¿cómo puedo combinar libros de bajo, medio y alto contenido en un mismo seudónimo o en una misma marca autor o marca editorial que al fin y al cabo funcionaría de la misma forma? Pues en este vídeo te voy a contar cómo podemos hacerlo o por lo menos cómo lo estoy empezando a hacer yo. En un anterior vídeo ya te conté que voy a empezar a crear libros de alto contenido de no ficción. El matiz de no ficción es muy importante porque no tiene nada que ver crear libros de alto contenido de ficción que de no ficción. Estos últimos son perfectamente compatibles con los libros de bajo y medio contenido que ya tengamos publicados o con futuros libros de bajo y medio contenido que vayamos a publicar. Es decir, que pueden encajar dentro de ese mismo seudónimo o de esa misma colección de libros que hayamos creado. Hay muchas personas que se abruman cuando piensan en libros de alto contenido porque pensamos que tienen que ser súper complejos o que tenemos que ser las personas más inteligentes del mundo para poder hacerlos. Esto último obviamente siempre va a contribuir a que creemos un libro mejor, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, al igual que con libros de bajo y medio contenido, cuando estamos hablando de libros de alto contenido de no ficción, en lo que nos tenemos que centrar es en solucionar un problema o en aportar un beneficio al tipo del cliente al que esté destinado ese libro. En este sentido, y siempre y cuando respetemos las pautas de KDP y obviamente la legalidad y el tema de los plagios y demás, o sea, siempre que hagamos las cosas bien en ese sentido, da igual cómo lleguemos a materializar ese libro. Mientras respetemos las normas, como te digo, el objetivo siempre va a ser crear un libro de calidad, de la mejor forma posible, independientemente de que lo hayamos hecho 100% nosotros, de que hayamos delegado alguna de las partes o de que hayamos utilizado la inteligencia artificial para generar un brainstorming o ideas. Respecto a esto último, veo a muchísimas personas preocupadísimas por el tema de la inteligencia artificial. Y a ver, que aquí nadie está hablando de que tú puedas poner un prompt en ChatGPT y que te vaya a crear un libro automáticamente, un libro encima que esté súper bien redactado y que ya tú puedas poner a la venta. Eso no se puede hacer. Primero, porque te vas a jugar que te puedan cerrar tu cuenta de KDP. Segundo, porque puedes estar plagiando. Y tercero, porque es improbable que ese libro vaya a tener calidad, porque probablemente algunas de las cosas que aparezcan ahí no sean correctas o que algunos de los datos estén desfasados o tampoco sean correctos. Entonces, esto no se puede hacer así que esto directamente ya lo quitamos de la ecuación y dejamos, por favor, de una vez ya de hablar de que hay gente que está creando libros con inteligencia artificial, porque en la gran mayoría de los casos no es así y no se debe hacer así y no se puede hacer así, por lo menos no en Amazon KDP. Esto no significa, una vez más, que no podamos utilizar ChatGPT como brainstorming igual que utilizaríamos Google. Y esta es otra cosa que quiero decir, que yo creo que ya es momento de abrir nuestra mente a entender que las inteligencias artificiales han llegado para quedarse, que cada vez van a estar incorporadas a más programas que utilizábamos ya sea Microsoft Word, Excel, Canva, Photoshop, Illustrator, etcétera, etcétera. O sea, esto ya es parte de la realidad. Incluso dentro de poco van a estar directamente incorporadas a los sistemas operativos de los ordenadores. Así que la inteligencia artificial ya no es algo de lo que podamos subir. Esto me imagino yo que será un poco como cuando pasamos de utilizar la máquina de escribir a utilizar los ordenadores, que habría gente que diría que utilizar un ordenador es hacer trampa y que hay que usar la máquina de escribir. No sé si este es un ejemplo un poco chorra, pero espero que se entienda. Entonces, en este sentido, vamos a utilizar estas nuevas tecnologías siempre a nuestro favor, siempre respetando las normas y siempre para que contribuyan a que nuestro libro esté publicado con la mayor calidad posible, como ya hemos dicho. ¿Por qué puede ser muy interesante incorporar libros de alto contenido a los libros de bajo y medio contenido que ya tengas creados si es que vienes de ahí, como es mi caso? Bueno, pues como ya mencionamos, los libros de alto contenido, al ser libros más difíciles de hacer, por lo general no va a haber tanta gente que lo haga y por lo tanto la competencia, dependiendo del nicho obviamente y del tipo de libro, va a ser menor. Además, en los libros de alto contenido el precio siempre es mayor y por lo tanto las regalías que vamos a estar ganando con estos últimos libros van a ser mayores por lo general que con los libros de bajo y medio contenido. Además de esto, los libros de alto contenido también tenemos la posibilidad, dependiendo del tipo de libro, una vez más, de publicarlo en formato ebook, en formato Kindle e incluso de publicarlo en formato audible. Esto supone que tenemos 3 fuentes de ingresos dentro de un mismo libro, que sería la fuente de ingresos del libro de tapa blanda o tapa dura, la fuente de ingresos del libro en formato Kindle y la fuente de ingresos del libro en formato audible. Esto no significa que tengamos que hacer sí o sí los 3 formatos por cada libro de alto contenido, en absoluto, pero las posibilidades están ahí, cosa que no pasa con los libros de bajo y medio contenido. ¿Qué tipo de libro de alto contenido podemos crear para unificar a ese libro de bajo contenido? Vamos a poner como ejemplo que yo he creado un libro de registro para algún tema relacionado con registrar mis cuentas o mis finanzas o mis gastos o mis ingresos o lo que sea. Vamos a suponer que es un libro de registro de esto. Este tipo de libro sería un libro de bajo contenido. Entonces, si yo tengo este tipo de libro y ya he investigado el nicho, imagínate que lo he validado y que ese libro de alto contenido realmente yo vi que ese nicho podía llegar a tener potencial, ¿qué podría hacer ahora? Yo podría coger y crear un libro de alto contenido de no ficción que esté relacionado con ese libro de bajo contenido. Es
decir, un libro de no ficción que, por ejemplo, hable sobre algún tema de finanzas, sobre algún tema de cómo ganar dinero haciendo no sé qué, o con cualquier cosa que veamos que pueda tener un mínimo de relación con eso y que se puedan complementar entre sí. ¿Esto qué va a hacer? Primero, que nosotros como seudónimo, repito, como marca editorial o como marca autor, va a hacer que nos consolidemos todavía más, que nuestra presencia, nuestra autoridad vaya a aumentar por el simple hecho de tener este libro de alto contenido sumado a ese libro de bajo contenido y de tener una colección de libros. De esto hablamos mucho en la formación de Book Collection y no me quiero enrollar ahora mucho con esta parte, pero cuando nosotros tenemos una colección de libros dentro de un mismo nicho, dentro de un mismo tema, que además respeta el branding, es mucho más fácil anclar esos libros y posicionarlos porque tienen mucho más peso. Es como que se perciben con mucha más calidad, mucha más notoriedad y mucha más autoridad. Entonces esta sería una de las 1000 millones de posibilidades que podemos hacer. Esto es especialmente interesante con libros de registro. Ahora, si tenemos otro tipo de libros, pues libros de actividades para niños, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pues lo mismo, dependiendo del tipo de actividad que estemos utilizando en ese libro en particular, pues nosotros podemos crear un libro de alto contenido de no ficción que hable sobre ese tema de alguna forma, o que aporte información o solucione algún problema en relación a esa actividad en concreto, a cómo favorece el aprendizaje en los niños. Todo esto me lo estoy inventando, pero obviamente lo que tendríamos que hacer es investigar en Amazon qué hay o investigar qué tipo de cosas se pueden hacer en este sentido. Esto entiendo que cualquiera va a saber hacerlo, simplemente es meterte en el buscador de Amazon y buscar muchas ideas que podamos complementar a este tipo de libros. Si tenemos, por ejemplo, libros de colorear, ¿qué podemos hacer? Esto probablemente ya lo sabrás porque hay gente que lo hace ya, y es simplemente coger el personaje o alguno de los personajes que hayamos utilizado en ese libro de colorear y utilizarlo, pues o bien sea para crear una historia ilustrada, imagínate, un cuento para niños o lo que sea, con esa ilustración o con ese personaje principal, que luego se complemente con esos libros de colorear. Otra cosa que podemos hacer es vincular ese personaje a algún tipo de aprendizaje, siempre hablando de libros de no ficción, aunque bueno, justo los cuentos para niños sí serían libros de ficción, pero acuérdate de que aunque hagamos un cuento para niños, en realidad también puede ser de no ficción, porque nosotros ahí podemos estar inculcando, solucionando algún problema, aportando valor de alguna forma para algún tema muy específico. Así que, una vez más, siempre se puede extrapolar todo a esta no ficción y a este solucionar un problema. Evidentemente, se puede dar el caso de libros de bajo y medio contenido que no se pueden complementar con libros de alto contenido, pues porque igual no encontramos la forma, no encaja o lo que sea. Si por el contrario, aunque lo dudo si estás en este canal, pero imagínate que tú solamente has creado libros de alto contenido de no ficción, ¿qué puedes hacer? Pues lo contrario, es decir, el camino de la inversa. Puedes empezar a crear libros de bajo o medio contenido que se puedan complementar con ese libro de alto contenido de no ficción. Entonces, de esta forma lo que hacemos es estar creando como colecciones de libros, como series, y esto es súper potente. Yo esto ya lo venía haciendo solamente con los libros de bajo y medio contenido, pero es que creo que ahora, sumándoles ese libro de alto contenido, se puede potenciar todavía mucho más. Esto, y como ya dije en el último vídeo, no significa que ya nunca más vayamos a hacer libros de bajo y medio contenido o nunca más vayamos a hacer libros de alto contenido si era lo que estábamos viniendo haciendo hasta ahora. No, o sea, en este canal no nos polarizamos, aquí estamos abiertos a todas las posibilidades, y que abramos una puerta nueva no significa que vayamos a cerrar la que ya teníamos abierta. Simplemente pensamos desde la apertura mental y desde la expansión y desde la apertura a todas esas posibilidades que nos ofrece en este caso la plataforma de Amazon KDP. Bueno, me he venido un poco arriba en este vídeo, espero que seas consciente del valor que tiene lo que acabamos de ver aquí porque es súper potente. Obviamente yo acabo de empezar y acabo de arrancar con estos libros de alto contenido específicamente, que como ya te dije también no son muy distintos a los libros de bajo y medio contenido, más que en la parte quizá de promocionarlos y del marketing y demás, y obviamente de la producción como tal, porque no es lo mismo hacer este tipo de libros que los otros, pero en todo lo que se refiere al proceso en sí, optimizar palabras clave, títulos, subtítulos, portadas, etcétera, etcétera, todo eso es lo mismo. Y en realidad, si sabes hacer libros de bajo y medio contenido, también puedes empezar a hacer libros de alto contenido. Obviamente son más complejos y son más elaborados y tenemos que estar mucho más atentos a que sean correctos, a que aporten valor, a que estén bien redactados, etcétera. Nadie está diciendo que sea un camino fácil, pero sí es posible. Aunque piense que es posible para todo el mundo crear este tipo de libros, sí que es verdad que no es tan accesible y por supuesto no es tan fácil hacerlos bien. Entonces, en este sentido, muchas veces nos va a requerir de hacer una inversión económica para delegar ciertas cosas o para contratar a alguien que pueda hacer correcciones o lo que sea de cara a que ese libro esté hecho de la mejor forma posible. En cualquier caso, en este vídeo solo quería que viéramos cómo podemos aunar estos tres tipos de libros, porque muchas veces cerramos las posibilidades y realmente pensamos que puede ser más complejo de lo que realmente es, y simplemente te quiero dejar esta puerta abierta por si ves que te puede encajar. Ya te iré contando cuando publique mi primer libro de este tipo y cómo me está yendo en este sentido. Déjame en los comentarios si te apetece compartir tu experiencia o de qué te gustaría que hablara en este sentido. Suscríbete a la newsletter en la que te aviso de todas las novedades de nuevos vídeos y en la que te comparto reflexiones, y suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo sobre cómo emprender en Amazon KDP, sobre mentalidad
finanzas y emprendimiento en general. Nos vemos en el siguiente vídeo.